A raíz de los últimos hechos en que la justicia ha dictado fallos en favor de los clientes y en contra de diferentes empresas, bancos o del retail, cabe preguntarse cuál es el perfil de este nuevo consumidor del que muchos hablan. Algunos coinciden en que ahora las personas conocen mejor sus derechos y por ende están más empoderadas, una palabra que se ha vuelto una moda también, ha estado en boga. Vamos a conversar sobre estos temas junto con el sociólogo Carlos Libassich, académico de la Universidad San Sebastián. Gracias por estar con nosotros, Carlos. Gracias por la invitación y aquí ojalá para tratar este bonito tema. Claro, bonito entre comillas para algunos. Interesante tema definitivamente porque es un cambio importante. Ahora mi duda es si este es un cambio pasajero que va a durar un tiempo o es un cambio trascendente que va a perdurar en la sociedad chilena. A ver, este es un cambio que se venía dando hace mucho tiempo. Yo creo que es bueno aclarar eso y esto vino para quedarse. O sea, tú en alguna parte decías como este nuevo ciudadano, este nuevo consumidor. Lo que pasa es que nosotros hoy día tenemos una persona que está hiperconectada y que además está formada, porque es bueno señalar cuáles son los consumidores, o por decirlo, quiénes son los disconformes, que le llaman otros, o quiénes son los que están molestos, porque hoy día son varios los conceptos, los sinónimos, si quisiéramos ocupar, para describir a este ciudadano o a este consumidor que tiene, como diría Guy Bayois, un sociólogo francés, tiene una mirada bien especial. Él tiene un famoso libro que se llama Un mundo en cambio, donde dice que hoy el ciudadano no está empotrado o no está enclaustrado en un partido político o en una clase social determinada, sino que está centrada en las causas o en los motivos. Perfecto. Y eso significa que hoy día nosotros tenemos un personaje que, por ejemplo, para efectos de una elección popular o para efectos de un producto determinado, es muy difícil encapsularlo y decir, este personaje no te preocupes, pues yo lo tomo, lo coloco acá, le doy esto y esto, y está todo resuelto y todo claro. Entonces, ese orden es el que hoy día se ve complicado para quienes están en el otro lado, para quienes tienen que cautivarlo. Claro. Pero a la vez, sociológicamente hablando, esto es muy descriptivo de lo que es la sociedad chilena hoy en día, en un mundo globalizado. ¿Y cuáles son las características que tiene esta sociedad chilena y ese ciudadano, ese consumidor? A ver, cuando uno mira la historia de lo que es Chile, hay un libro muy entretenido que se llama La historia de la cultura y de las ideas, o Historia de las ideas y de la cultura en Chile, de Sebastián Subercaseaux. Son 3 tomos grandes. Él en el fondo plantea desde comienzos de la República, 1810 a la fecha, y nosotros ese concepto de antaño de la Belle Époque, es el ver ser, o sea, no es bueno que reclamemos, no es bueno esto, o sea, es muy importante como el ser, el aparecer, el representar algo. Y hoy día nosotros tenemos un ciudadano consumidor, en este caso, que esos conceptos no le quedan. Ese conservadurismo de las formas, de las apariencias. Hoy día nosotros tenemos una persona que dice, yo ya no, por ejemplo, voy a poner un concepto que son muy antiguos. A mí no me interesa solamente tener una cuenta corriente y no importa que me cobren tanto. No me interesa tener un plan de telefonía móvil y que las comisiones sean aquí. O sea, cuando uno compara lo que es el ciudadano de hace 20 años, que ya con tener celular era un gran paso, con tener cuenta corriente era otra. Si lo entregaran ya era un que ya logro. Eso era ser como muy reconocido, o sea, era muy importante. Sin embargo, hoy día te dicen, ¿pero por qué me estás cobrando? ¿O por qué esto es unilateral? ¿O por qué tú determinas los plazos? Entonces aparece este como constante cuestionamiento que antiguamente también, axiológicamente hablando, valóricamente hablando, quien reclamaba te decían, es que como de tal partido político, de tal línea, son los que siempre están disconformes. Y hoy día lo curioso, y es bueno señalarlo, los que reclaman son los que dicen en términos los C2 o los C3, o para graficarlo de la siguiente manera, los que están entre la curva de los 500.000 de renta a 1,5 millones, las personas que para acceder a todo ellos pagan su educación, ellos pagan una serie de servicios que históricamente fueron del Estado. Claro. Entonces ese es el que hoy día te dice, yo exijo porque yo estoy pagando. Tal vez esto que digo suena muy feo, gente lo dice, ¿sabes qué? Yo estoy pagando por esto, así que tienes que retribuirme con eso. Ahora esto es entonces una etapa de transición, digamos. Se está consolidando un determinado sistema, un modelo, y ahora estamos transitando a una etapa nueva en la que se produce una relación como más horizontal con los consumidores. O sea, horizontal no, estamos empezando a ver los primeros elementos, los primeros, todavía la situación está un poquito desvelada y está, por decirlo de alguna manera, el sartén lo tienen en el fondo las grandes compañías, las grandes empresas. Sí, sin duda. Lo que pasa es que esto tiene así como
la primavera árabe y tantas demás, me va a decir, oye, se está yendo a un sector. Esto es como cuando tú tienes algo contenido y en algún momento se produce una fisura o una apertura, ¿ya? En el caso de Chile fue emblemático Cencosud, pero hay otra cosa más increíble. El despertar lo tuvo la Polar, por decirlo de alguna manera. Claro. Lo que pasa es que ahí estábamos en otro proceso convulsionado. Entonces alguien te va a decir, no, el despertar no fue la Polar, el despertar fue los Pingüinos del año 2006. Entonces alguien te va a decir, sí, tienes toda la razón, fueron los Pingüinos lo que pasó. Pero alguien te puede decir, no, fue anteriormente a los Pingüinos los de Eurolatina. Ajá. Ya, y así empezamos. Hay una cadena. Claro, entonces hay una serie de factores que hoy día se van cruzando. Entonces, hay una cosa interesante, es decir, hoy día son varios elementos, son varias instancias que llegan a una situación y que ponen como concepto la unilateralidad. Perfecto. El cobro abusivo, otros te hablan la unilateralidad, otros hablan del lucro, todos ponen una serie de conceptos y lo que en el fondo la gente quiere es lo que decía Eduardo Engel y Patricio Navia en su libro Emparejemos la cancha. O sea, claro, la gente en el fondo dice, yo quiero servicios, sí, quiero acceder a estas cosas, pero quiero que en el fondo esto sea transparente, no sea unilateral, sino que sea consensuado. ¿Hay un abuso de la palabra abuso, como dijo Jorge Aguad, el presidente de la Asociación de Bancos? ¿O es correcto utilizar esos términos en este contexto, digamos, en este contexto? A ver, que puede que esté en boga la palabra abuso y efectivamente hay un concepto claro acá que es unilateralidad. Okay. Y en algunos casos esa unilateralidad llevó a abuso. Nosotros estamos hablando de la Polar, podemos nombrar una serie de casos, sí. O sea, cuando a ti alguien te dice, vamos a subir esto y usted tiene 60 días para explicarlo y si no quiere decir lo aceptó, no es lo mismo, y lo digo con mucho respeto porque alguien puede decir, es que él está con una mirada del consumidor. Pero no es lo mismo que hacen cuando te están ofreciendo un crédito de consumo, donde te llegan 40 avisos y te dicen, pincha aquí, haga acá. No lo hacen de la misma manera. Llega una carta que cuando a lo mejor tú la recibiste, ya si quisieras reclamar lo contrario, ya lo aceptaste, comisión. Claro. Entonces, yo creo que para algunas cosas los bancos nos mantienen, por nombrar a los bancos, ya que tú los citaste, ¿ya? Tremendamente informados y súper conectados. Y nos cae en el Twitter, nos cae en el Facebook, nos cae acá, nos cae en todas las redes sociales. Pero en otros casos, cuando tiene que ver con una mirada unilateral en este caso, no se da el mismo efecto. Entonces ahí es cuando uno dice nivelemos la cancha, yo no lo termino como negativo. Y sobre el principio de tu pregunta, yo quiero señalar algo acá que es importante. Durante muchos años, y aquí hay una mirada histórico-política, y por favor quiero hacer una situación de contexto, no una mirada partidaria al respecto. Durante un periodo entre el año, sobre todo en los 80 en adelante, todo lo que fueron los movimientos ciudadanos se invisibilizaron. Y cuando volvió la democracia a este país, se supuso que iba a haber una apertura, pero eran tales las situaciones que están abiertas en la sociedad chilena que el concepto ciudadano o el concepto, por decirlo así, de derecho estaba alojado en otros conceptos, derechos humanos, otras cosas. Entonces, sin darnos cuenta, la sociedad chilena, producto del proceso que estaba viviendo, hay aspectos que invisibilizó. Claro. Y hoy día esta sociedad empoderada, en el fondo te dice, sí, está mira, el velo, claro, ¿no? O sea, en el fondo hay cosas que han quedado atrás, hay cosas que requieren de una mayor atención, por lo cual en el fondo ponemos, por decirlo, la voz de alerta. Ahora, es interesante saber si es que esto es positivo o no, porque hay mucha gente que lo mira con resquemor y dice, no, pero es que ¿cómo vamos a mover lo que estaba funcionando? Si funciona, dejémoslo así. Bueno, pero es un escenario bueno, digamos, para la sociedad en conjunto, digamos, no solo para los consumidores, sino que para el funcionamiento de Chile. Mira, yo no me voy a ir a extremos de bueno o malo, porque el bueno o malo para mí es blanco y negro, es una polarización de algo. Yo diría que esto es positivo. Yo diría que siempre mayor información, mayor conocimiento, mayor preparación y también mayor claridad de lo que ocurre es positivo. Pero también es bueno plantearlo esto sin ofender a nadie. Nosotros en Chile, la sociedad chilena política, económica, y lo hemos visto en otros casos, a veces a nivel de religión y otras cosas, nos somos muy dados en el fondo a rendir cuentas. Y entendemos como que cuando a nosotros nos exigen cosas o nos piden cuentas, como nos están faltando el respeto, o sea, como están dudando, ¿sí? Es un acto de confianza, claro, pero ¿cómo ponen esto? O sea, ¿por qué viene ahora? ¿No? Entonces, hoy día nosotros nos topamos con una clase, yo diría,
que es los que definimos como el C2 y el C3, son las familias de clase media, que en el fondo ponen la voz de alerta. De hecho, hay un autor francés, ahora no recuerdo el nombre, que señala: Europa ha aprendido de todo esto. Europa ha aprendido, y en el fondo no vamos a hablar más del estado de bienestar. O sea, en el fondo, que todo te lo regalen no es así, te dice. Entonces, acá nosotros estamos en el otro espiral. Está sobre la gente que te dice: yo no quiero que me regalen las cosas. De hecho, el último estudio del PNU del año pasado señala que el chileno es más feliz, que cree mucho en el emprendimiento, en el desarrollo personal, pero te dice, está lejos de la sociedad, está lejos del concepto barrio. Hoy día la gente ha venido a cruzar y se ha dado cuenta, en la medida que empieza a relacionarse, a conectarse, que lo que era mi problema, y que a lo mejor antes estaba como muy encapsulado, es el problema que tienen otros. Claro. Y aquí volvemos a lo que decíamos en la primera pregunta, lo que dice Guy Bayuá. La gente hoy día se reúne por cosas transversales, a veces para celebrar, u otras veces para reclamar. Va a depender mucho de la situación. Claro, y desde un tiempo a esta parte, algunos te dicen: no, es que cuando empezaron las marchas estudiantiles del 2011, sí, fue otra vertiente. Hoy día nosotros lo que nos damos cuenta es que reclamar se puede hacer. Y en el fondo hay cosas como para reclamar, que ahora, no es por el hecho solamente de llevar la contra. No basta solamente ese desarrollo, ese cambio que esté viviendo la ciudadanía, si es que en paralelo el Estado no se pone a tono. Está al nivel de ese cambio que está viviendo la sociedad. El Estado, me refiero en términos de entidades que posea para fortalecer ese rol, para acompañar a los ciudadanos en ese proceso. Mira, aquí yo voy a decir algo con mucho respeto también, y marco el concepto de respeto porque no quiero con palabras de repente ofender a alguien producto de la posición que debe tomar. Yo respetuosamente siempre lo he dicho a nivel de mis clases y de las partes donde soy consultado, que Chile es un país que ha progresado, pero no es un país desarrollado. ¿Y a qué me refiero con esto? Hoy día las demandas, en todo orden de cosas, están por sobre la institucionalidad o sobre la construcción de procesos para llegar a eso. Van a velocidades distintas. Exactamente. Hoy día yo siento, y creo que cuando uno hace un repaso sociológico de la perspectiva funcional del Estado, de los partidos políticos, de los distintos poderes, ya sea, digamos, económico, a veces ejecutivo, inclusive desde la perspectiva judicial, nosotros todavía tenemos un cruce valórico muy fuerte, en el cual discrepar se entiende como un problema. Entonces, hoy día nosotros nos damos cuenta que hay personas que en el fondo exigen nuevos tratos, nuevos procesos de relación. Ahí está el concepto norteamericano muy fuerte que es el accountability, que en el fondo es: demos cuenta, digamos cómo lo estamos haciendo. Otros te dirán: transparentemos los procesos. Toda esta idea de nueva relación no está muy desarrollada en la sociedad chilena, por lo cual, y con esto respondo a lo que me decías tú, siempre van a estar detrás de las demandas las instituciones. Y va a dar esa sensación, que es lo que les gusta mucho, realmente decir que no hemos avanzado nada, que no vamos a llegar a ninguna parte. Claro, porque ahí volvemos a esto de bueno o malo. Yo diría lo que es positivo. Estos elementos que hoy día están pasando, en el fondo uno tendría que decir cómo los incorporamos en la nueva relación que tenemos que establecer desde las distintas instituciones con los ciudadanos, o si quieres con los consumidores. Y sin duda que va a ser un tema de elecciones, de campaña, digamos, en este año de elecciones, definitivamente. O sea, este es un tema que hoy día te aseguro lo siguiente, lo estamos diciendo un domingo, Día de la Madre, completamente distinto a esto está cambiando incluso los programas que algunos ya querían publicar hace poco, porque claro que sí, son aristas que estoy seguro no dimensionó ningún movimiento, ningún grupo ni ninguna colectividad, y aquellos que alguna vez la tuvieron y que fueron marginados por poner estos temas en la palestra, hoy día van a querer incluso arrogarse como que ellos fueron los que abrieron estos temas. O sea, va a ser una clave en este año electoral. Y un tema interesante. Ahora también, con esto quiero señalar lo siguiente: es bueno que la ciudadanía o el consumidor, como decíamos, sepa tratar, y bien el concepto sepa tratar estos temas, porque si no vamos a volver a esos conceptos que se ponen mucho en boga y que en el fondo todo cabe dentro de eso. O sea, todo llega ahí y al final se pierde la esencia más importante, y es que nos hagamos responsables de las relaciones que establecemos. Exacto. Carlos, gracias por esta visita a CNN Chile. Interesantísimo tema, definitivamente, muy amable. No, gracias a ustedes por invitar y por tratar estos temas, incluso un día domingo como el de hoy. Pero claro que sí, pues siempre hay tiempo para esto. Gracias. Sí, pues nada, gracias a ustedes. Y a ustedes los invitamos a que hagamos una breve pausa. Pronto estamos de regreso con más noticias aquí en CNN Chile.